Capítulo 7. Un infierno interior. Al mirar el medio gris que me rodeaba, un estremecimiento recorrió todo mi cuerpo. La sensación ominosa que había percibido antes se convertía en un sentido claro de alienación y desesperación. ¿Has estado aquí antes?, le pregunté a Will. «Solo al borde», respondió. «Nunca aquí, en el medio. ¿Sientes lo frío que es?». Asentí, y al mismo tiempo mi mirada captó un movimiento. «¿Qué es eso?». Will sacudió la cabeza. «No lo sé. Una masa turbulenta de energía avanzaba en dirección a nosotros. Tiene que ser otro grupo de almas», opiné. Al acercarse, traté de concentrarme en sus pensamientos, pero la sensación de alienación y hasta de rabia era cada vez mayor. Traté de ahuyentarla, de abrirme más. «Espera». Oí que decía vagamente: «Will, todavía no tienes fuerza suficiente». Pero era demasiado tarde. De pronto me sentí arrastrado a una negrura intensa y luego a una especie de ciudad grande. Aterrado, miré en derredor tratando de mantenerme alerta y me di cuenta de que la arquitectura indicaba un período del siglo XIX. Me encontraba parado en una esquina llena de gente que pasaba. A la distancia sobresalía la cúpula elevada de un edificio importante. Al principio pensé que estaba de verdad en ese período, pero varios aspectos de la realidad no encajaban. El horizonte se desvanecía en un extraño color gris, y el cielo era verde oliva, similar al cielo que había sobre las oficinas que Williams había creado cuando evitaba tomar conciencia de que había muerto. De pronto me di cuenta de que, desde la esquina de enfrente, 4 hombres me observaban. Una sensación helada invadió mi cuerpo. Todos iban bien vestidos. Uno de ellos echó la cabeza hacia atrás y dio una pitada a su cigarro. Otro miró la hora y volvió a guardar el reloj en el bolsillo del chaleco. Su aspecto era refinado pero amenazador. «Quienquiera que haya provocado su ira es amigo mío», dijo una voz despacio, a mis espaldas. Me volví y vi a un hombre robusto, con forma de barril, también vestido con elegancia, con sombrero de fieltro y ala ancha, que caminaba hacia mí. La expresión general de su cara me resultaba familiar. Lo había visto antes. Pero ¿dónde? «No les haga caso», agregó. «No es tan difícil ser más listo que ellos». Me quedé mirando su postura inclinada hacia adelante y sus ojos movedizos, hasta que de pronto recordé quién era. Había sido el comandante de las tropas federales que había visto en las visiones de la guerra del siglo XVIII, el que se había negado a ver a Maya y ordenó el comienzo de la batalla contra los nativos. «Todo esto es una construcción», pensé. Seguramente recreó la situación ulterior de su vida para evitar tomar conciencia de que estaba muerto. «Esto no es real», balbuceé. «Y sé, usted está, muerto». Ignoró mi afirmación. ¿Qué hizo para sacarse de encima a ese puñado de chacales? Yo no hice nada. «Ah, sí. Tiene que haber hecho algo. Conozco esa forma en que lo miran. Ellos creen que manejan esta ciudad, ¿sabe? De hecho, creen que pueden manejar el mundo entero». Movió la cabeza. «Esta gente nunca confía en el destino. Creen que son responsables de que el futuro resulte tal como ellos lo planean. Todo, el desarrollo económico, los gobiernos, el movimiento de dinero, hasta el valor relativo de las divisas del mundo, cosa que en realidad no es mala idea. Es sabido que el mundo está lleno de sirvientes e idiotas que arruinan todo si se los deja librados a sí mismos. Claro, el pueblo debe ser conducido y controlado en la medida de lo posible. Y si de paso se puede ganar un poco de dinero, ¿por qué no? Pero estos tontos trataron de manejarme a mí. Obviamente, soy demasiado listo para ellos. Siempre fui demasiado listo para ellos. Dígame, entonces, ¿qué fue lo que hizo usted?».
Escuche, dije. Trate de entender. Esto no es real. Respondió. Le sugiero que confíe en mí. Si están en su contra, yo soy el único amigo que tiene. Miré para otro lado, pero sabía que seguía observándome con recelo. Son traicioneros. Continuó. Nunca lo perdonarán. Tome mi situación, por ejemplo. Lo único que querían era usar mi experiencia militar para aplastar a los indios e invadir sus tierras, pero los vi venir. Sabía que no eran confiables, que tendría que cuidarme. Me dirigió una mirada cómplice. Les resulta más difícil usar a una persona y dejarla a un lado si esa persona es un héroe de guerra. No, después de la guerra, me hice querer por la gente. De esa forma, estos personajes tuvieron que cooperar conmigo. Pero permítame decirle algo. No los subestime nunca. Son capaces de cualquier cosa. Se alejó un poco de mí como para evaluar mi apariencia. De hecho, agregó, tal vez lo han mandado acá como espía. No sabiendo qué otra cosa hacer, empecé a caminar. Desgraciado, gritó. Tenía razón. Lo vi meter la mano en el bolsillo y sacar un cuchillo corto. Petrificado, obligué a mi cuerpo a correr por la calle y tomé por un pasadizo, sus fuertes pisadas siempre tras de mí. A la derecha había una puerta entreabierta. Paré y eché el cerrojo. Al inhalar, aspiré un intenso olor a opio. A mi alrededor había docenas de personas, todas con los rostros ausentes dirigidos hacia mí. ¿Son reales?, me pregunté, o parte de la ilusión construida, queriendo dejar atrás su conversación apagada y sus pipas juca. Empecé a caminar a través de los colchones y sofás sucios, hacia otra puerta. «Te conozco», susurró una mujer. Estaba apoyada contra la pared al lado de la puerta, con la cabeza inclinada para adelante, como si fuera demasiado pesada para el cuello. Fui a tu colegio. La miré lleno de confusión durante un instante, y luego recordé a una chica de mi secundaria que había sufrido reiterados episodios de depresión y consumo de drogas. Había rechazado cualquier tipo de intervención, y al final había muerto de una sobredosis. «Sharon, ¿eres tú?», intentó una sonrisa, y yo volví a mirar en dirección a la puerta, preocupado ante la idea de que el comandante, armado con el cuchillo, hubiera podido entrar. «Está bien», dijo ella. «Puedes quedarte aquí con nosotros. Estarás a salvo en esta sala. Nada puede dañarte». Di otro paso, y con toda la amabilidad posible dije, «No quiero quedarme. Todo esto es una ilusión». Mientras lo decía, 3 o 4 personas se dieron vuelta y me miraron enojadas. «Por favor, Sharon», susurré, «ven conmigo». 2 de los que se hallaban más cerca se levantaron y se colocaron junto a Sharon. «Vete de aquí», exigió uno. «Déjala en paz». «No le hagas caso», dijo el otro. «Está loco. Nos necesitamos mutuamente». Me incliné un poco para poder mirarla directamente a los ojos. «Sharon, nada de esto es real. Estás muerta. Tenemos que salir de acá». «Cállate», gritó otra persona. 4 o 5 más caminaron hacia mí, con ojos llenos de odio. «Déjanos en paz». Empecé a caminar hacia la puerta. El grupo avanzó. A través de los cuerpos veía a Sharon volviendo a su manguera de juca. Me di vuelta y crucé la puerta corriendo solo para darme cuenta de que no estaba afuera, sino en una especie de oficina, rodeado por computadoras, archivos y una mesa de conferencias. Usted no debería estar aquí», dijo alguien. Me volví y vi a un hombre de mediana edad que me miraba por encima de sus lentes para leer. «¿Dónde está mi secretaria? No tengo tiempo para esto». Para mi gran asombro, la oficina estaba decorada con muebles y computadoras modernas del siglo XX.
Bueno, ¿qué quiere?, preguntó el hombre. Me persiguen. Trataba de esconderme. Buen hombre. Entonces no venga acá. Ya le dije que no tengo tiempo para esto. No se imagina todo lo que tengo que hacer hoy. Mire esos archivos. ¿Quién cree que va a procesarlos si no lo hago yo? Creí notar una mirada de terror en su cara. Giré la cabeza y busqué otra puerta. ¿No se da cuenta de que está muerto?, pregunté. Todo esto es imaginado. Hizo una pausa durante la cual la mirada de terror se convirtió en ira, y luego preguntó: ¿Cómo entró acá? ¿Es un criminal? Encontré una puerta que daba al exterior y salí. Las calles se hallaban ahora totalmente vacías, excepto por un carruaje. Estacionó frente al hotel situado enfrente, y una mujer muy bella, vestida de fiesta, bajó, me miró y luego sonrió. Había mucha calidez y afecto en su actitud. Crucé la calle y ella permaneció quieta observándome, con una sonrisa reservada y seductora. «Está solo», dijo. «¿Por qué no me acompaña? ¿A dónde va?», pregunté con tono tentativo. «¿A una fiesta? ¿Quiénes van?». «No tengo idea». Abrió la puerta del edificio e hizo un gesto para que entrara con ella. La seguí como a la deriva, tratando de pensar qué hacer. Subimos al ascensor y ella oprimió el botón del cuarto piso. La sensación de calidez y afecto iba aumentando de piso en piso. Por el rabillo del ojo vi que observaba mis manos. Cuando la miré, volvió a sonreírme y fingió que la había sorprendido. El ascensor se abrió, bajamos y me condujo por el corredor hasta una puerta particular, a la que llamó 2 veces. Después de un rato, la puerta se abrió y se asomó un hombre. Su cara se iluminó al ver a la mujer. «Adelante», dijo, «adelante». Ella me invitó a pasar, y cuando lo hice, una mujer joven se acercó y me tomó del brazo. Llevaba puesto un vestido escotado. «Ah, estás perdido», dijo, pobrecito. «Estarás a salvo aquí con nosotros». Pasando la puerta, vi a un hombre sin camisa. «Mira esos muslos», comentó, mirándome. «Tiene manos perfectas». Observó otro. En estado de shock, me di cuenta de que la sala estaba llena. Todos se hallaban en diversos estadios de desnudez e intimidad. «No, esperen. No puedo quedarme». La mujer que me había tomado del brazo dijo: «¿Volverías allí? Lleva una eternidad encontrar un grupo como este. Siente qué energía hay. No es como el miedo de estar solo, ¿eh?». Me pasó la mano por el pecho. De pronto se oyeron ruidos de lucha al otro lado de la sala. «No, déjenme solo», gritó alguien. «No quiero estar aquí». Un joven no mayor de 18 años empujó a varios y salió corriendo por la puerta. Aproveché la distracción para salir tras él. Sin esperar el ascensor, se precipitó escaleras abajo. Yo lo seguí. Cuando llegué a la calle, ya estaba en la vereda de enfrente. Iba a gritarle que se detuviera, cuando lo vi quedar petrificado por el terror. Más adelante, en la vereda, estaba el comandante, todavía con el cuchillo, pero esta vez miraba al otro grupo de hombres que me habían observado antes. Hablaban todos a la vez, con gestos enojados. Bruscamente, uno del grupo sacó un revólver y el comandante se abalanzó sobre él con el cuchillo. Sonaron disparos y el sombrero y el cuchillo del comandante volaron para atrás cuando una bala le perforó la frente. Cayó al suelo con un ruido sordo. Los otros hombres se quedaron paralizados y empezaron a desvanecerse hasta desaparecer por completo. Con igual rapidez, desapareció el hombre que yacía en el suelo. Frente a mí, el muchacho se sentó en la vereda, cansado, con la cabeza entre las manos. Me precipité hasta él. Sentía las rodillas flojas. «Está bien», dije. «Se fueron». «No», replicó, frustrado. «Mire ahí». Me di vuelta y vi a los 4 hombres que habían desaparecido parados al otro lado de la calle frente al hotel.
Lo curioso es que se hallaban exactamente en la misma posición en que yo los había visto la primera vez. Uno daba pitadas a su cigarro y el otro miraba la hora en su reloj. El corazón me dio un vuelco cuando divisé también al hombre del sombrero ancho, parado frente a ellos, que los observaba con mirada amenazadora. «Pasa una y otra vez», explicó el joven. «Ya no puedo soportarlo más. Alguien tiene que ayudarme». Antes de que pudiera responderle, dos formas se materializaron a su derecha, aunque sin definirse, fuera de foco. El muchacho miró las formas durante un rato, con una mirada de excitación, y dijo: «Roy, ¿eres tú?». Vi que las dos formas se le acercaron, hasta que quedó totalmente oculto por sus contomos ondulantes. Después de varios minutos desapareció por completo, junto con las dos almas. Miré el sitio vacío donde había estado sentado y percibí restos de una vibración más elevada. De pronto, con la mirada de mi mente, volví a ver mi grupo de almas y sentí su profundo amor y su afecto. Concentrándome en esa sensación, pude ahuyentar la ansiedad asfixiante y ampliar mi energía de a poco, hasta que empecé a abrirme interiormente. Enseguida, el lugar en que me encontraba adquirió matices más leves de gris y la ciudad desapareció. Al aumentar mi energía, pude imaginar la cara de Will, que enseguida estuvo a mi lado. «¿Estás bien?», preguntó, y me abrazó. Su expresión evidenciaba un enorme alivio. Esas ilusiones eran fuertes, y tú te metiste directamente en ellas, ya sé. No podía pensar. No podía recordar qué hacer. Te fuiste mucho tiempo. Lo único que nosotros podíamos hacer era enviarte energía. ¿A quiénes te refieres con nosotros? A todas estas almas. La mano de Will hizo un gesto abarcador. Cuando miré, vi a cientos de seres que se extendían hasta donde llegaba mi mirada, en un enorme círculo. Algunos nos miraban directamente, pero todos los demás parecían enfocados en otra dirección. Traté de ver qué observaban siguiendo sus miradas hasta varios torbellinos grandes de energía, a la distancia. Cuando concentré mi foco, me di cuenta de que uno de los remolinos era justamente la ciudad de la que acababa de escapar. «¿Qué son esos lugares?», le pregunté a Will. «Construcciones mentales», respondió, «armadas por almas que en vida vivieron dramas de control muy restrictivos y no pudieron despertar después de morir. Existen muchos miles de ellas. ¿Pudiste ver qué pasaba mientras estuve en la construcción?». «La mayor parte». Cuando enfoqué las almas que estaban cerca, pude captar su visión de lo que te sucedía. Este anillo de almas apunta sin cesar energía a las ilusiones, con la esperanza de que alguien responda. ¿Viste al chico joven? Él pudo despertarse, pero los demás no le prestaban atención a nada. Will se volvió hacia mí. ¿Te acuerdas de lo que vimos durante la revisión de vida de Williams? Al principio no podía aceptar lo que pasaba y empezó a reprimir su muerte al punto de que creó una construcción mental de su oficina. Sí, me acordé de eso cuando estaba ahí. Bueno, eso nos pasa a todos. Si morimos y hemos estado muy inmersos en nuestro drama de control y nuestra rutina, como medio de reprimir el misterio y la inseguridad de la vida, al punto de que ni siquiera podemos despertar después de la muerte, creamos estas ilusiones o trances para poder continuar con esa misma forma de sentirnos a salvo, aun después de haber entrado en la otra vida. Si el grupo de almas de Williams no lo hubiera alcanzado, habría entrado en uno de esos lugares infernales en que estuviste tú. Todo es una reacción de miedo. Las personas que están allí se paralizarían de miedo si no encontraran alguna forma de evitarlo, de reprimirlo por debajo de la conciencia. Lo que hacen es repetir los mismos dramas, los mismos mecanismos que utilizaban en la vida, y no pueden dejar de hacerlo. O sea que estas realidades ilusorias no son nada más que dramas de control graves. Sí,
Todos caen dentro de los estilos generales de los dramas de control, solo que son más intensos e irreflexivos. Por ejemplo, el tipo del cuchillo, el comandante, era sin duda un intimidador por la forma en que robaba energía a los demás y explicaba su comportamiento suponiendo que el mundo lo perseguía y, por supuesto, en su vida en la Tierra, estas expectativas llevaban precisamente a esa clase de personas a su vida, o sea que su visión mental se cumplía. Aquí se limitaba a crear personas imaginarias que lo perseguían para reproducir la situación exacta. Si se quedara sin gente para intimidar y su energía cayera, la ansiedad empezaría a aflorar de nuevo a la conciencia. Entonces tiene que mantener constantemente el papel del intimidador. Debe mantener esa clase particular de acción, la acción que aprendió hace mucho, la única que conoce capaz de preocupar bastante su mente como para matar el miedo. La acción misma, la naturaleza compulsiva, dramática y de alto nivel de adrenalina, empuja tan lejos la ansiedad que él puede olvidarla, reprimirla y sentirse medianamente cómodo en su existencia, al menos por un tiempo. ¿Y los drogadictos? Pregunté. En ese caso llevaban la pasividad. El pobre de mí, al extremo de proyectar solo desesperación y crueldad a todo el mundo, racionalizando una necesidad de escapar. El hecho de buscar drogas de manera obsesiva cumple la función de preocupar a la mente y reprimir la ansiedad, incluso en la otra vida. En la dimensión física, las drogas producen en general euforia, como la euforia que genera el amor. Sin embargo, el problema con esta falsa euforia es que el cuerpo se resiste a las sustancias químicas y las contrarresta, lo cual significa que, cuando se utiliza la droga con frecuencia, cada vez hace falta una dosis mayor para obtener el mismo efecto, lo cual a la larga destruye el cuerpo. Volví a acordarme del comandante. Sucedió algo muy extraño allí. Al hombre que me perseguía lo mataron y después volvió a la vida, y el drama volvió a empezar. Así son las cosas en este infierno autoimpuesto. Todas esas ilusiones se representan, y al final estallan. Si hubieras estado con alguien que hubiera reprimido el misterio de la vida, comiendo grandes cantidades de grasa, habría terminado con un ataque al corazón. Los drogadictos, a la larga, destruyen su cuerpo. El comandante muere una y otra vez, y así sucesivamente. Y lo mismo pasa en la dimensión física. Un drama de control compulsivo tarde o temprano falla. En general ocurre durante los desafíos y pruebas de la vida. Se interrumpe la rutina y la ansiedad aparece con violencia. Es lo que se llama tocar fondo. Ese es el momento de despertar y manejar el miedo de otra forma. Pero si una persona no puede hacerlo, entonces entra directamente en el trance. Y si no despertamos en la dimensión física, podemos tener problemas para despertar también en la otra. Estos trances compulsivos explican todas las conductas horribles en la dimensión física. Esta es la psicología de todos los actos verdaderamente malos. La motivación que se oculta detrás del comportamiento inconcebible de los que abusan de niños, los sádicos y los monstruos de todo tipo, repiten la única conducta que saben que atontará la mente y mantendrá lejos la angustia que les causa, lo perdidos que se sienten. Entonces lo interrumpí. ¿Quieres decir que no existe en el mundo un mal conspiratorio? ¿Un complot satánico del que somos víctimas? No. Lo único que existe es el miedo humano y las formas extrañas que los seres humanos tienen de evitarlo, y las numerosas referencias a Satanás que hay en los textos sagrados y las escrituras. Esa idea es una metáfora, una forma simbólica de advertir a las personas que se vuelvan a la divinidad para buscar seguridad, no a los a veces trágicos impulsos de su yo y a sus hábitos. Culpar a una fuerza exterior por todo lo malo que pasaba tal vez haya sido importante en una etapa del desarrollo humano, pero ahora oscurece la verdad.
porque echar la culpa de nuestro comportamiento a fuerzas exteriores a nosotros constituye una forma de eludir la responsabilidad, y tendemos a usar la idea de Satanás para indicar que algunas personas son malas por naturaleza. Así podemos deshumanizar a aquellas con las cuales estamos en desacuerdo y castigarlas. Es hora de comprender la verdadera naturaleza del mal humano de una manera más elaborada, y luego enfrentarla. Si no hay un complot satánico, entonces la posesión no existe, deduje, no dijo Will con énfasis. La posesión psicológica sí existe, pero no es consecuencia de una conspiración del mal. Es solo dinámica energética. Las personas temerosas quieren controlar a los demás, por eso algunos grupos tratan de atraernos y convencernos de que los sigamos, y nos piden que nos sometamos a su autoridad, o nos combaten si tratamos de irnos. Cuando me vi arrastrado por primera vez a esa ciudad ilusoria, pensé que estaba poseído por alguna fuerza demoníaca. No. Fuiste arrastrado porque cometiste el mismo error que antes. No te abriste y escuchaste a las almas. Te entregaste a ellas como si tuvieran automáticamente todas las respuestas, sin verificar si estaban conectadas y motivadas por el amor. Y a diferencia de las almas que están conectadas divinamente, se echaron atrás, te arrastraron a su mundo, del mismo modo en que un grupo o un culto loco podría hacerlo en la dimensión física si no discriminas. Will hizo una pausa como para reflexionar, y luego continuó: todo esto tiene que ver con la 10ª revelación. Por eso estamos viéndolo. Al aumentar la comunicación entre las dos dimensiones, empezaremos a tener más encuentros con almas de la otra vida. Esta parte de la revelación indica que debemos discernir entre las almas que están despiertas y conectadas con el espíritu del amor, y las que son temerosas y están clavadas en una especie de trance obsesivo. Pero debemos hacerlo sin invalidar y deshumanizar a quienes se hallan cautivos en esos dramas de miedo, pensando que son demonios o diablos. Son almas en proceso de crecimiento, igual que nosotros. De hecho, en la dimensión terrenal, los que están ahora cautivos en dramas de los que no pueden escapar, son en muchos casos las almas que fueron más optimistas en sus visiones del nacimiento. Moví la cabeza, pues no podía seguir bien su idea. Por eso, continuó, optaron por nacer en situaciones tan drásticas y terribles que exigen mecanismos de enfrentamiento intensos y locos. ¿Te refieres al hecho de entrar en familias abusivas y disfuncionales? ¿Ese tipo de situación? Sí. Fuertes dramas de control de todo tipo, ya sea violentos o simplemente adicciones perversas y extrañas. Todos provienen de medios en los que la vida es tan abusiva y disfuncional y constrictiva, y el nivel de miedo es tan grande, que producen esa misma rabia y esa misma ira o perversión, una y otra vez, generación tras generación. Los individuos que nacen en estas situaciones lo hacen a propósito, con claridad. La idea me pareció absurda. ¿Por qué alguien habría de querer nacer en un lugar así? Porque estaban seguros de que tenían fuerza suficiente para salir adelante, para romper el círculo, para sanar el sistema familiar en el cual nacieron. Confiaban en que podían despertar y superar el resentimiento y la rabia de encontrarse en circunstancias tan desfavorables, y lo veían como una preparación para una misión. En general, la de ayudar a otros a salir de situaciones similares. Incluso cuando son violentos, debemos considerar que poseen el potencial de liberarse del drama. Entonces, la perspectiva más socialista respecto del crimen y la violencia, la idea de que todos podemos cambiar y rehabilitamos, es la más deseable. ¿El enfoque conservador carece de valor? Will sonrió. No exactamente. Los socialistas tienen razón cuando consideran que una persona criada en situaciones de abuso y opresión es producto del medio, y los conservadores se equivocan en la medida en que creen que frenar una vida de crimen o delito público es solo cuestión de hacer una elección consciente. Pero el enfoque socialista es superficial también
en el sentido de que cree que las personas pueden cambiar si se les presentan circunstancias distintas, un mayor apoyo financiero o educación. Por ejemplo, en general, los programas de intervención se concentran solo en ayudar a otros a mejorar su forma de decidir y determinar sus opciones económicas. En el caso de los delincuentes violentos, los intentos de rehabilitación siempre ofrecen, en el mejor de los casos, un asesoramiento superficial y, en el peor, excusas e indulgencia, lo cual es un error. Cada vez que a alguien que padece drama de control alterado se le da una palmada en la mano y se lo deja ir sin consecuencias, se está permitiendo que la conducta continúe y se reafirme la idea de que no es un comportamiento grave, con lo cual se establecen las circunstancias que garantizan que vuelva a producirse. Entonces, ¿qué puede hacerse?, pregunté. Will parecía vibrar de excitación. Podemos aprender a intervenir de manera espiritual. Eso significa ayudar a llevar todo el proceso a la conciencia, como lo hacen estas almas de aquí con quienes se encuentran cautivos en las ilusiones. Will miró las almas del anillo, luego me miró a mí y sacudió la cabeza. Obtengo de estas almas toda la información que recién te transmití, pero todavía no puedo ver claramente la visión global. Todavía no aprendimos a reunir suficiente energía. Enfoqué a las almas del anillo, pero no logré recoger más información que la que Will me había comunicado. Resultaba obvio que los grupos de almas tenían un mayor conocimiento y lo proyectaban hacia las construcciones del miedo. Pero, al igual que Will, yo no podía comprender nada más. Por lo menos tenemos otra parte de la 10ª revelación, dijo Will. Sabemos que, por indeseable que sea el comportamiento de los demás, debemos entender que no son más que almas que tratan de despertar, igual que nosotros. De repente me sacudió el estallido de un ruido disonante e imágenes de colores zigzagueantes capturaron mi mente. Will se estiró hacia adelante y me retuvo a último momento, atrayéndome hacia su energía y sosteniéndome otra vez con fuerza por la espalda. Durante un momento me sacudí intensamente. Luego la agitación pasó. Otra vez empezaron el experimento, observó Will. Me sobrepuse al mareo y lo miré. Eso significa que tal vez Curtis trate de usar la fuerza para detenerlos. Está convencido de que es la única manera. Apenas terminé de decir esas palabras, vi la imagen clara de Feynman en mi mente. Estaba en algún lugar observando el valle. Al mirar a Will, me di cuenta de que había visto la misma imagen. Con una señal de asentimiento, los dos empezamos a movernos. Cuando dejamos de movernos, Will y yo nos hallábamos frente a frente. Alrededor todo era más gris. Otro fuerte sonido inarmónico quebró el silencio, y la cara de Will empezó a salirse de foco. Siguió aferrado a mí. Al cabo de varios instantes, el sonido paró. Estos estallidos se producen cada vez más seguido, dijo Will. Tal vez no nos quede mucho tiempo, asentí, luchando contra el mareo. Demos una vuelta, propuso Will. En cuanto enfocamos los alrededores, vimos algo que parecía una masa de energía, a varios cientos de metros. En una fracción de segundo se acercó a 12 o 15 metros. Ten cuidado, me advirtió Will. No te identifiques del todo con ellas. Solo escucha y averigua quiénes son. Enfoqué con cautela y enseguida vi almas en movimiento y una imagen de la ciudad de la cual había escapado. Retrocedí aterrado, lo cual hizo que en realidad se acercaran más a nosotros. Mantente centrado en el amor, me indicó Will. No puede atraernos a menos que actuemos como si quisiéramos que nos salvaran. Trata de enviarles amor y energía. Eso las ayudará o las hará huir. Al darme cuenta de que las almas tenían más miedo que yo, encontré mi centro y les dirigí energía afectiva. De inmediato se apartaron hasta volver a su posición original. ¿Por qué no pueden aceptar el amor y despertar?, le pregunté a Will.
porque cuando sienten la energía y su conciencia aumenta, su preocupación crece de alguna manera y no hace ceder la ansiedad de su indiferencia. Tomar conciencia y liberarse del drama de control al principio siempre genera angustia, porque la compulsión debe levantarse para poder encontrar la solución interior a ese abandono. Por eso, la noche oscura del alma a veces es precedida por una mayor conciencia y una euforia espiritual. Un movimiento a la derecha desvió nuestra atención. Cuando miré me di cuenta de que había otras almas en el área. Algunas se acercaron y otras se alejaron. Me esforcé por ver qué hacía el grupo. ¿Por qué crees que está aquí, este grupo? Le pregunté a Will. Se encogió de hombros. Tienen que ver con ese tipo, Feynman. Poco a poco, en el espacio que rodeaba al grupo, empecé a ver una imagen que se movía, una especie de escena. Cuando conseguí enfocarla bien, me percaté de que era la imagen de una inmensa planta industrial en algún lugar de la Tierra, con grandes edificios de metal e hileras de algo parecido a transformadores y tubos y kilómetros de cables entrelazados. En el centro del complejo, encima de uno de los edificios más grandes, había un centro de mandos de vidrio. Adentro se veían hileras de computadoras y dispositivos de todo tipo. Miré a Will. Ya lo vi, dijo. Mientras vigilábamos el complejo, nuestra perspectiva se amplió de modo que ahora podíamos ver la planta desde arriba. Quedaron a la vista kilómetros de cables que salían de la planta en todas direcciones para alimentar enormes torres que contenían antenas láser de algún tipo que disparaban energía a las demás estaciones locales. ¿Sabes qué es todo esto? Le pregunté a Will. Asintió. Es una planta centralizada generadora de energía. Nos distrajo el movimiento en uno de los extremos del complejo. A uno de los edificios más grandes llegaban ambulancias y camiones de bomberos. De las ventanas del tercer piso salía un resplandor ominoso. En un momento, el resplandor se encendió y toda la base del edificio pareció quebrarse. En una explosión de polvo y escombros, el edificio se sacudió y con lentitud se derrumbó. A la derecha, otro edificio estalló de repente en llamas. La escena pasó al centro de mandos, en cuyo interior los técnicos se movían frenéticamente. Luego, desde la derecha, una puerta se abrió y entró un hombre con el brazo lleno de mapas y planos. Los extendió sobre una mesa grande y se puso a trabajar. En apariencia con suma confianza, caminó hasta un costado de la habitación y empezó a ajustar conmutadores y perillas. En forma gradual, el piso dejó de sacudirse y los ruegos fueron controlados. Siguió trabajando con prisa y dando instrucciones a los demás técnicos. Miré al individuo con más detenimiento y me volví a Will. Es Feynman. Antes de que Will pudiera responder, la escena se adelantó en cámara rápida. Ante nuestros ojos, la planta se hallaba a salvo, y enseguida los obreros empezaron a desmantelarla, edificio por edificio. Al mismo tiempo, en un sitio cercano, se construía otra instalación más pequeña para fabricar más generadores compactos. Al final, la mayor parte del complejo había vuelto a su estado natural boscoso, y la nueva instalación producía unidades pequeñas que podíamos ver detrás de cada casa y empresa en todo el paisaje. Bruscamente, nuestra perspectiva retrocedió hasta que pudimos ver a un solo individuo en primer plano, mirando la misma escena que nosotros. Cuando logramos distinguir su perfil, me di cuenta de que era Feynman antes de su actual nacimiento, contemplando qué haría en la vida. Will y yo nos miramos. Esto forma parte de su visión del nacimiento, ¿no? Pregunté. Will asintió. Tiene que ser su grupo de almas. Veamos qué más podemos averiguar de él. Los dos nos concentramos en el grupo
y en forma instantánea se formó ante nosotros otra imagen. Era un campo de guerra del siglo XIX. Otra vez, la carpa del comando. Vimos a Feynman con su comandante de campo, el hombre que había visto antes en la ciudad ilusoria. Al observar su interacción, empezamos a entender la historia de su asociación. Feynman, brillante estratega, se hallaba a cargo de proyectos estratégicos y tecnológicos. Antes del ataque, el comandante había ordenado que se vendieran en forma encubierta mantas contaminadas con viruela a los americanos nativos, táctica a la que Feynman se había opuesto de manera categórica, no tanto a causa de su efecto en el pueblo indígena, sino porque la consideraba políticamente indefendible. Más tarde, aunque el éxito de la batalla ya era celebrado en Washington, la prensa descubrió el uso de la viruela y se ordenó una investigación. El comandante y sus compinches de Washington usaron a Feynman como chivo expiatorio, y su carrera quedó arruinada. Más adelante, el comandante se lanzó a una carrera política gloriosa de nivel nacional, antes de ser traicionado por los mismos que lo habían apoyado en Washington. Feynman, por su parte, nunca se recuperó. Sus ambiciones políticas habían quedado destruidas. Al cabo de los años fue volviéndose cada vez más amargado y resentido, y emprendió una campaña para lograr que la opinión pública cuestionara el relato de la batalla que había hecho su comandante. Durante un tiempo varios periodistas siguieron la noticia, pero muy pronto el interés público se desvaneció y Feynman permaneció en su estado de desgracia. Más adelante, casi al término de su vida, lo consumió la plena conciencia de que nunca alcanzaría sus objetivos políticos y, culpando de su humillación a su excomandante, trató de asesinar al político en una comida provincial. Lo mataron unos guardaespaldas. Como Feynman se había apartado de su seguridad y su amor interiores, no podía despertar por completo después de la muerte. Durante años creyó que había escapado de su intento fallido de matar a su excomandante y vivió en construcciones ilusorias, aferrándose a su odio y condenado al horror reiterado de planear e intentar otro asesinato solo para que lo mataran una y otra vez. Mientras observaba, me di cuenta de que Feynman podría haber quedado atrapado en las ilusiones durante un lapso mucho más prolongado si no hubiera sido por los esfuerzos decididos de otro hombre que había estado en el servicio militar con él. Vi una imagen de su cara y reconocí su expresión. «Es otra vez Joel, el periodista que conocí», le dije a Will, sin dejar de enfocar la imagen. A guisa de respuesta, Will hizo un gesto con la cabeza. Después de la muerte, Joel había pasado a ser miembro del Anillo de Almas Extremo y estaba por entero dedicado a despertar a Feynman. Su intención durante el tiempo de vida compartido con Feynman había consistido en exponer cualquier crueldad o traición de los militares hacia los americanos nativos, pero pese a haber estado al tanto de la contaminación con viruela, lo habían convencido de guardar silencio con una combinación de sobornos y amenazas. Después de morir, la revisión de su vida lo había destruido. Con todo, siguió consciente y se propuso ayudar a Feynman, pues consideraba que el hecho de no intervenir lo había arruinado. Luego de un largo periodo, Feynman respondió al fin y soportó a su vez una larga y penosa revisión de vida. En la vida del siglo XIX, su intención original había sido ser ingeniero civil y participar en el desarrollo pacífico de la tecnología, pero lo había deslumbrado la perspectiva de convertirse en héroe de guerra, como el comandante, y desarrollar nuevas estrategias y dispositivos bélicos. En los años transcurridos entre una vida y otra, participó en forma activa ayudando a otros de su grupo de almas con el uso adecuado de la tecnología, cuando poco a poco empezó a recibir una visión de otra vida que se acercaba, muy despacio al principio y luego con gran convicción.
Se dio cuenta de que muy pronto se descubrirían mecanismos de la energía de masa con capacidad para liberar a la humanidad, pero que dichos mecanismos serían muy peligrosos. Al sentir que nacía, supo que venía aquí para trabajar en favor del uso adecuado de esa tecnología, y tuvo plena conciencia de que, para lograrlo, tendría que luchar de nuevo con su tendencia a aspirar al poder, el reconocimiento y el estatus. No obstante, vio que contaría con ayuda. Habría 6 personas más. Visualizó el valle, se vio trabajando en algún lugar en la penumbra, con las cascadas al fondo y utilizando un proceso para generar la visión global. Cuando empezó a desaparecer de la vista, lo único que me quedó fueron partes del proceso. El primer grupo de 7 empezaría a recordar experiencias pasadas y a superar sentimientos residuales. Luego el grupo ampliaría de manera consciente su energía. Utilizando las técnicas de la octava revelación, cada uno expresaría su visión del nacimiento personal y, por último, la vibración se aceleraría, unificando los grupos de almas de los 7 individuos. A partir del conocimiento adquirido, surgiría entonces la memoria plena de la intención que había detrás de la historia humana. Y entonces, por último, aparecería la imagen detallada de nuestro futuro determinado, la visión global, la visión del lugar al que vamos y qué debemos hacer para alcanzar nuestro destino. De pronto toda la escena desapareció junto con el grupo de Feynman. Will y yo nos quedamos solos. Los ojos de Will se animaron. ¿Viste lo que pasaba?, preguntó. Esto significa que la intención original de Feynman era en realidad la de perfeccionar y descentralizar la tecnología en la cual trabaja. Si toma conciencia de ese hecho, frenará el experimento. Tengo que encontrarlo, dije. No, replicó Will, e hizo una pausa para reflexionar. Eso no nos va a ayudar por ahora. Tenemos que encontrar al resto de este grupo de 7. Traer la memoria de la visión global exige la energía mancomunada de un grupo que pueda llevar adelante el proceso de recordar y energizarse a sí mismo. No entiendo esa parte de eliminar sentimientos residuales. Will se acercó. ¿Recuerdas las otras imágenes mentales que has tenido? ¿Los recuerdos de otros lugares? ¿Otros tiempos? Sí. El grupo que está formándose para enfrentar este experimento ya estuvo unido antes. Hay sentimientos residuales que deben ser superados. Todos tendrán que manejarlos. Will miró para otro lado y luego dijo: esto es algo más de la 10ª revelación. No viene un solo grupo. Hay muchos otros. Tendremos que aprender a eliminar esos resentimientos. Mientras hablaba, pensé en todas las situaciones grupales que había experimentado. Algunos miembros del grupo se agradaban de inmediato, mientras que otros parecían estar en constante discordia, sin razón aparente. Me pregunté, ¿la cultura humana está lista para percibir el origen distante de esas reacciones inconscientes? Luego, sin previo aviso, otro sonido chirriante retumbó en todo mi cuerpo. Will me aferró y tiró de mí haciendo que nuestras caras casi se tocaran. Si te caes otra vez, no sé si podrás volver mientras el experimento opere en este nivel, gritó. Tienes que encontrar a los demás. Un segundo estallido nos separó y me vi arrastrado otra vez en los turbulentos colores familiares, sabiendo que me dirigía, igual que antes, otra vez a la dimensión terrenal. Sin embargo, esta vez, en lugar de caer con rapidez en lo físico, me demoré un tiempo. Algo me atraía a nivel de mi plexo solar y me movía lateralmente. Al esforzarme por ver qué era, el movimiento se serenó y empecé a sentir la presencia de otra persona sin ver en punto realidad la forma individual. Casi podía recordar la naturaleza de la sensación. ¿Quién me hacía sentir así? Por fin empecé a distinguir una figura borrosa, a unos 9 o 10 metros, que se acercaba de modo gradual, hasta que reconocí quién era. Cuando estuvo a 3 metros,
Sentí un cambio en mi cuerpo, como si de pronto me relajara por completo. Al mismo tiempo, vi el campo energético rosado rojizo que envolvía a Charlene. A los pocos segundos, para mi gran asombro, noté un campo idéntico a mi alrededor cuando nos hallábamos a 1,5 metros de distancia. La relajación de mi cuerpo se convirtió en una sensualidad ampliada y por último en una ola de amor orgásmico. De pronto no podía pensar qué pasaba justo cuando nuestros campos estaban a punto de tocarse. La disonancia chirriante volvió y fui despedido otra vez hacia atrás, sin control. Fin del capítulo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte con nosotros incluso cuando el camino nos lleva al lugar más difícil de todos, nuestro propio infierno interior, porque no hay transformación sin sombra. No hay ascenso sin antes mirar de frente lo que nos quema por dentro. Hoy hemos atravesado un umbral sagrado, el de nuestras heridas más profundas, las que no se ven, pero que dirigen silenciosamente cada decisión, cada vínculo, cada miedo. Te invito a quedarte un momento, a no huir, a no distraerte, a no tapar el fuego, sino a observarlo con valentía hasta que se transforme en luz. Y si algo dentro de ti se movió, una emoción, una imagen, un recuerdo, deja que respire. Ponle palabras, un gesto, un silencio, lo que necesite para salir. No lo encierres, no lo des por hecho, porque justo ahí, en lo que se agita, hay una semilla de liberación. Cada escucha es una oportunidad. ¿Y tú? ¿Estás aquí? Eso ya lo dice todo. Si sientes que este capítulo puede tocar otra alma como tocó la tuya, compártelo. Suscríbete si quieres seguir caminando con nosotros. Y recuerda, el infierno no es un castigo, es el umbral, la antesala de una vida más consciente. Nos encontramos en el próximo capítulo. Arsayan Nayasra.